El transistor. El transistor es un dispositivo formado por tres regiones semiconductoras entre las cuales se forman unas uniones, generalmente uniones PN. Observamos el aspecto útil para análisis de un transistor bipolar. Siempre se ha de cumplir que el dopaje de las regiones sea alterno, es decir, si el emisor es tipo P, entonces la base será tipo N y el colector tipo P. Esta estructura da lugar a un transistor bipolar tipo PNP. Si el emisor es tipo N, entonces la base será P y el colector N, dando lugar a un transistor bipolar tipo NPN. El transistor se fabrica sobre un sustrato de silicio en el cual se difunden impurezas, de forma que se obtengan las tres regiones antes mencionadas. Es de señalar que las dimensiones reales del dispositivo son muy importantes para el correcto funcionamiento del mismo. Dentro de las regiones más importantes a nivel físico del transistor podemos observar tres, como se ve en la figura actual, donde podemos ver las características esenciales de lo que es un emisor, una base y un colector. Vamos a definir las tres partes esenciales como sigue. El emisor ha de ser una región muy dopada, de ahí la indicación P+. Cuando más dopaje tenga el emisor, mayor cantidad de portadores podrá aportar a la corriente. La base ha de ser muy estrecha y poco dopada, para que tenga lugar poca recombinación en la misma, y prácticamente toda la corriente que proviene del emisor pase al colector, como veremos más adelante. Además, si la base no es estrecha, el dispositivo puede comportarse como un transistor, y trabaja como si de dos diodos en oposición se tratase. De hecho, más adelante veremos cómo los diodos también forman parte esencial en la configuración de ciertos dispositivos de la lógica de la electrónica. El colector ha de ser una zona menos dopada que el emisor. Las características de esta región tienen que ver con la recombinación de los portadores que provienen del emisor. En posteriores apartados se tratará del tema. Si vemos muy bien y claramente en la imagen que se está enfocando, tenemos aquí un transistor PNP. Esto da lugar a decir de que la base marcada con la letra B da esto, el emisor está acá y el colector acá. Por otra parte, aquí vemos un transistor tipo NPN, donde lo que difiere es la posición del emisor, donde vemos que las constantes son la base y el colector. De hecho, más adelante veremos cómo esta relación de la base y el colector da lugar a las regiones de funcionamiento del transistor. Bien, como estábamos viendo, vamos a ver en este apartado las regiones de funcionamiento del transistor, y de cierta manera vamos a enfocarnos en tres importantes regiones de funcionamiento, lo que significa las regiones de corte, la región activa y la región de saturación. Bueno, empecemos con la región de corte. Se dice que el transistor está en una región de corte cuando se encuentra en corte, valga la redundancia, y no circula corriente por sus terminales. Concretamente, y a efectos de un cálculo preciso, decimos que el transistor se encuentra en corte cuando se cumple la condición de que la corriente del emisor es igual a cero, o bien si la corriente del emisor es menor a cero. Esta última condición indica que la corriente por el emisor lleva sentido contrario al que llevaría en funcionamiento normal. Para polarizar el transistor en corte, basta con no polarizar en directa la unión base-emisor del mismo, es decir, basta con que el voltaje de la base y el emisor sea igual a cero. Cuando el transistor está funcionando en su región activa, es normal decir que está en pleno funcionamiento del mismo. Existen corrientes en todos sus terminales y se cumple que la unión de la base emisor se encuentra polarizada en directa y la del colector base en inversa. En general y a efectos de cálculo se considera que se verifica de que el voltaje que entra
a la base y al emisor tiene que ser un voltaje que va a salir que viene del colector de la fuente de alimentación. Por lo tanto, hay una variable beta que nos calcula cuánto es la ganancia de la corriente que existe entre la corriente que viene del colector y la corriente que le entra a la base. Para la región de saturación o la región de funcionamiento de saturación, se verifica que tanto la unión base-emisor como la base-colector se encuentran en directa. Se deja de cumplir las relaciones del funcionamiento en activo y se verifica solo lo siguiente: que el voltaje de la base del emisor es igual al voltaje de la base del emisor en saturación, y el voltaje del colector emisor es igual al voltaje del colector emisor en saturación, donde las tensiones base emisor y colector emisor de saturación suelen tener valores determinados entre una aproximación de 0.8 y 0.2 voltios habitualmente. Es de señalar especialmente que cuando el transistor se encuentra en saturación circula también corriente por sus terminales, pero ya no se cumple la relación que dice que la corriente del colector es igual a una variable beta por la corriente de la base. Bien, ahorita vamos a tocar el tema sobre las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son, dentro de la electrónica digital podemos decir que existe un gran número de problemas a resolver y que se repiten normalmente. Por ejemplo, es muy común que al diseñar un circuito electrónico necesitemos tener el valor opuesto al de un punto determinado, que cuando un cierto número de pulsadores estén activados, una salida permanezca apagada. Todas estas situaciones pueden ser expresadas mediante ceros y unos y tratadas mediante circuitos digitales. La relación que existe entre la lógica binaria se va a dar acorde al tipo de compuerta lógica que se le denomina a estos circuitos básicos. Entonces, para efectos de nuestro experimento, hay una infinidad de variedad de compuertas estándar, cada una con un comportamiento perfectamente definido, y es posible combinarlas entre sí para obtener funciones nuevas. Pero en este caso vamos a tratar unas tres en específico, que son la compuerta AND, OR y NOT. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para decir de que realmente debemos diferenciar que hay compuertas digitales, o sea, específicamente ya hechas y que traen especificaciones de funcionamiento a cabalidad, pero también podemos sacar como que la raíz del funcionamiento de las compuertas lógicas, y muchas veces estas se pueden hacer con dispositivos pasivos, como en este caso podrían ser los diodos y los transistores. Bueno, entonces vamos a pasar a dar lugar a ver lo que es una compuerta AND, básicamente de dos entradas. Vamos a verla primero con transistores, como se ve en la imagen. La compuerta AND con transistores. Vamos a definir primero una compuerta AND con dos o más entradas. Esta compuerta realiza la función booleana de la multiplicación. Dice que existe una tabla de la verdad que si su salida será un 1 cuando todas sus entradas también estén en un nivel alto. En cualquier otro caso, la salida será un 0. El operador AND se le asocia a una multiplicación de la misma forma que al operador SI se le asocia a la igualdad. En efecto, el resultado de multiplicar entre sí diferentes valores binarios solo dará como resultado 1 cuando todos ellos también sean 1, como se puede ver en la tabla de la verdad. Matemáticamente se lo simboliza con el signo X. Bien, para efectos de comprensión más idónea, vamos también a definir que realmente un 0 significa de que no existe corriente alguna que haga funcionar el circuito, y un 1 va a ser lo contrario, de que realmente sí existe corriente. Bien, vamos a centrarnos en la imagen que está en nuestra pantalla y vamos a ver la compuerta AND que está ahorita. Si nos damos cuenta, tenemos dos interruptores acá que van a simular la parte de lo que es en nuestra tabla de la verdad un 0,0, y vemos cómo se comporta ese 0,0. Si vemos acá hay un LED donde podemos darnos cuenta que ese nos va a decir o nos va a mostrar